Saludos a todos. En esta ocasión vamos a aprender a diseñar una tabla de amortización en Excel, herramienta que aunque sencilla, resulta de gran utilidad en la vida diaria. Y para tales efectos vamos a partir de una situación dada respecto a una empresa que desea conocer si cuenta con dinero suficiente para comprar una serie de equipos en un plazo determinado a una tasa de interés determinada. Entonces, para este caso hemos partido de los siguientes supuestos. La empresa tiene un ahorro, un capital inicial de 150.000 pesos. Al mismo tiempo, ha proyectado que en el próximo año tendrá unos ingresos mensuales de 360.000, de los cuales un 75% corresponden a gasto, un 7% corresponden a reserva o contingencia, y el restante, es decir, un 18%, está destinado para invertir en cualquier proyecto, como el de la compra de equipos del cual estamos hablando en el día de hoy. De tal forma que la empresa tiene una política, y es que todas sus inversiones de mediana cuantía deben pagarse en un plazo máximo de 10 meses. Ahora, la pregunta inicial es, si contemplamos los ingresos mensuales de la empresa y consideramos que tiene un porcentaje de gastos y otro de reserva o contingencia, ¿cuánto dinero le quedaría a la empresa mensual para poder hacer pagos periódicos a un proyecto? En este caso es muy sencillo, solamente nos queda hacer lo siguiente: tomamos los ingresos mensuales y lo multiplicamos, en este caso, por 1, que representa el 100%, menos los gastos, menos la reserva. Es igual a multiplicar los ingresos mensuales por 18%, ya que 100% menos 82, que suma estas dos cifras, nos da 18%. En este caso vemos que el saldo disponible mensual que tiene la empresa para invertir corresponde a 64.800 pesos. Ahora, esta empresa, que es un centro de terapia física, ha solicitado a su proveedor principal una cotización respecto a estos productos en estas cantidades. La empresa ha respondido con los precios determinados y ahora pues vamos a completar el resto de la tabla de una manera bastante fácil. Sencillamente, por lógica, debemos multiplicar las unidades por los precios unitarios de cada producto y así solamente bastaría arrastrar y conocer el total por cada ítem. Ahora bien, para conocer de alguna forma la sumatoria, podemos utilizar la función de autosuma en Excel, que básicamente detecta las cifras que están contiguas a la celda en la que estamos y las selecciona para formar un rango de suma. Vamos a presionarlo y veremos que así es. Toda esta área será sumada por la fórmula que vemos acá. También podríamos hacerlo de forma manual, es decir, escribir igual suma y seleccionar ese rango. En todo caso, el resultado será el mismo. Muy bien. Ahora bien, surge una pregunta. ¿Qué tan relevantes son cada uno de los productos que están siendo cotizados respecto al total? Lo anterior es muy sencillo, solamente basta con calcular el porcentaje de participación de cada producto dentro del total. Es decir, el total de la factura son 533.000 pesos. Ahora, los 7.000 pesos que cuestan los 10 electroestimuladores, ¿cuánto representan de ese 100% que son los 533.000? Nos basta solamente con seleccionar la cifra unitaria y dividirla entre el total, y al final colocar el signo porcentaje para que ya nos dé la cifra en términos porcentuales. Así vemos que representa solamente un 1,3%. Ahora, para no repetir la fórmula en cada una de las casillas, basta con que solamente tomemos la celda I9, que es la celda del total, que siempre todas estas cifras las vamos a dividir entre el total. Entonces basta con que presionemos F4 y la dejemos en valor fijo. Es decir que, como vamos a ver ahora, solamente bastaría con arrastrar esta celda y ver que, por lo menos en la segunda, nos dividió el valor total de los masajeadores de cuello entre el total de la factura. En el tercer caso, tomó el total de los aparatos de ultrasonido portátiles y lo dividió entre el total de la factura, y así
con el resto de las celdas. Ahora, para corroborar lo anterior, podemos también sumar, es decir, igual suma, seleccionamos el rango, cerramos paréntesis y presionamos Enter y vemos que realmente da un 100%, de tal manera que tenemos un resultado correcto. Ahora, aún no hemos entrado a la tabla de amortización. Tenemos una factura y ya tenemos claro cuánto dinero podemos pagar mensualmente frente a un crédito. Porque como vemos, nuestro capital inicial, que corresponde a 150.000 pesos, no alcanza para cubrir el total de la factura. De esta forma nos vemos en la necesidad de diseñar una tabla de amortización que nos permita proyectar la manera en que podemos pagar el crédito que pensamos adquirir. Entonces, para poder entender una tabla de amortización debemos estudiar cada uno de sus componentes. El primero de ellos corresponde a la tasa a la cual se nos va a prestar el dinero, o en el caso de que seamos nosotros quienes estamos prestándolo, la tasa a la cual la vamos a colocar en el mercado. Entonces, la tasa que normalmente se maneja de primera mano es la de efectivo anual. Esta tasa corresponde al interés que se nos está cobrando en un año. Puede ascender en el mercado actual a un 23% fácilmente. Ahora, si queremos conocer la tasa mensual, solo tendremos que tomar la tasa anual y dividirla entre el número de meses que tiene un año, es decir, 12 meses. En este caso podemos también optar por la opción de formato en porcentaje, ya de las tres maneras que hemos aprendido. Entonces es muy fácil. Para este caso vemos que entonces nuestra tasa asciende a un 2%. Si de pronto le sacamos un decimal, vemos que realmente es un 1,9%. Ahora, el resto de la tabla está dividida en 5 partes. La primera columna corresponde a los periodos que se contemplan en esta tabla. En este caso entendemos que estos periodos son meses, pero también puede ser trimestres, semestres, años, decenios o cualquier otra forma de medida de tiempo. La segunda columna corresponde a pagos, es decir, va a ser la cantidad que en este caso mensualmente la empresa va a depositarle al banco o al proveedor directamente. Estos pagos están divididos a la vez en dos componentes. Uno corresponde a los intereses que se generan mensualmente. Y el otro componente de los pagos es el abono al capital. Es decir, después de haber pagado los intereses, el dinero que sobra de los pagos va restando el saldo que se adeuda de capital hasta que llega al último periodo con valor de 0. Entonces, vamos a comenzar ya a colocar las fórmulas dentro de la tabla. La primera de ellas corresponde al saldo. Estamos en el periodo 0, es decir, es el momento en el que aún no se ha depositado el dinero en la cuenta de la persona que lo solicita. Aún no ha comenzado a correr el tiempo del préstamo. Entonces, en este caso, para la empresa, ¿cuál es el monto que va a prestar? Asciende al total de la inversión que piensa realizar, menos el pago inicial que podría hacer. En este caso, la empresa va a hacer un pago inicial, que si recordamos es el capital inicial que tiene, 150.000 pesos. De tal forma que realmente no va a prestar los 533.000 completos, sino esta cifra menos el pago inicial que está realizando, de tal suerte que solo va a prestar 383.000. Ahí está la fórmula que utilizamos. Ahora bien, a partir del periodo 1 comienzan a generarse intereses. Entonces vamos a diseñar la fórmula para calcularlos. Ingresamos a la celda de los intereses del periodo 1, igual. ¿Los intereses sobre qué se generan? Sobre la cantidad que se prestó, en este caso 383.000 pesos, por la tasa mensual que ya calculamos. Básicamente es eso. Vamos a colocar a través de la tecla F4 el valor de la tasa de interés mensual como un valor fijo. ¿Por qué? Porque ahora sencillamente vamos a arrastrar la fórmula al resto de las celdas. Y como hicimos anteriormente, la idea es que sencillamente, en este caso nos va a tomar el saldo anterior por la misma tasa de interés. Para el periodo 2, para el periodo 3, el saldo anterior del mes 2 por la tasa de interés mensual. Y así para cada una de las que vienen, como podemos ver. Muy bien.
Entonces, el abono a capital, ¿a qué corresponde? Decíamos que de los pagos que se realizan, una parte son los intereses y la otra el abono a capital. Una vez la persona hizo un pago, se restaron los intereses y automáticamente nos da el resultado. Por lo tanto, la fórmula es tan sencilla como restar el pago que se hace en el periodo menos los intereses, que es lo primero que el prestamista toma para sí, y el resto es lo que se abona realmente a capital. Entonces el saldo que va quedando no es más que el saldo anterior menos el abono a capital que se hace. Y listo, eso es todo. Entonces vamos a tomar estas fórmulas, ambas, y las vamos a arrastrar hasta el final. Ahora nos falta aún una columna, y es la columna de los pagos. La columna de los pagos realmente es una columna muy manipulable porque somos nosotros y el prestamista quienes decidimos cómo vamos a hacer los pagos, no solamente en cuántos periodos de tiempo y bajo qué tasa, sino también si van a ser pagos iguales, si van a ser pagos que crezcan, digamos, a un 5, a un 10, a un 15%, o que crezcan en una cantidad, cada mes voy a pagar 100.000 pesos más o 100.000 pesos menos. Entonces, esta columna es muy variable. Si queremos que sea un pago igual en todos los meses, solamente vamos a decirle a la celda de pago del periodo 2 que sea igual a la celda anterior del periodo 1. Y entonces vamos a arrastrar esa formulita hasta el final. En caso que quisiéramos que nuestros pagos crecieran en un 5% cada vez, solo tendríamos que colocar la fórmula y en unos instantes vamos a hacerlo. Ahora, ya tenemos las fórmulas ingresadas. Falta calcular el total de la tabla. Entonces, básicamente vamos a irnos hacia el final y como ya aprendimos, vamos a tomar autosuma. En este caso, como ve esta celda vacía, no la toma en consideración, pero debe ir hasta el final. Es decir, que contemple tanto el pago inicial como el resto que haremos en el futuro. Listo. Ahora bien, ¿cómo calculamos o cómo sabemos a qué monto corresponde el pago que debemos hacer para que en 7 meses el saldo sea cero? Entonces vamos a ir a la pestaña de datos, botón análisis de hipótesis, buscar objetivo y vamos a decirle a Excel básicamente que queremos que esta celda, la del saldo del último mes, sea igual a cero. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando la celda de saldo del último mes es igual a cero es porque ya se pagó todo el préstamo. Pero que sea igual a cero cambiando ¿qué celda? La celda de los pagos. Porque solo pagando es que podemos hacer que el saldo de la deuda disminuya. Entonces vamos a darle clic a la celda del pago 1, ya que el resto de las celdas van a ser iguales a ella porque lo determinamos así en la fórmula. Y presionamos aceptar. Automáticamente Excel nos calcula el valor de los pagos, pagos iguales, a través de los cuales nuestro saldo final va a ser igual a cero. Es decir, que pagando 58.989 pesos mensuales, la empresa podrá pagar este saldo en 7 meses, sin problema. Ahora, si por ejemplo quisiéramos que fueran pagos que crecieran cada mes en un 5%, supongamos, bueno, solo basta que cambiemos la fórmula. Ya, entonces la fórmula del periodo 2 no sería igual a la anterior, sino que sería igual a la anterior por, abrimos paréntesis, 1 más 5% en decimales, 0,05. Entonces aquí le estamos diciendo básicamente a Excel que queremos que el pago del segundo mes sea igual al pago del primer mes, pero aumentado en un 5%. 1 es la cantidad, es decir, está sumando la misma cantidad del mes anterior y a esa le está agregando un 5%. Entonces es muy fácil. Esa fórmula también la arrastramos hasta el final y volvemos entonces a calcular los pagos como ya lo hicimos anteriormente. Datos, validación de datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, que nos define esta celda con el valor 0, cambiando qué celda, la de los pagos, y aceptar. Entonces ahora Excel nos calcula unos pagos que van creciendo en 5%. Podemos corroborarlo. Sencillamente vamos a calcular el crecimiento. Es decir, el pago del mes 2 menos el pago del mes 1, sacamos esa diferencia.
y decimos que no lo divida entre el pago del primer mes. Y como vamos a ver ahora, después de arrastrar la fórmula al resto de los meses, vemos que sí, efectivamente, ¿no? Los pagos están creciendo a una tasa del 5%, como lo habíamos ingresado en la fórmula. Entonces es muy sencillo, realmente es como querramos nosotros hacer el ejercicio. Ahora, al final, esta herramienta servirá si sabemos interpretarla o si sabemos utilizarla para nuestros negocios. Realmente las aplicaciones son infinitas, pero en este caso, de manera bastante simple, podemos decir, a partir del cálculo hecho, si lo regresamos a que son cuotas iguales para que sea más fácil el ejercicio, vamos a entender si realmente la empresa tiene con qué pagar o no el préstamo que está solicitando. Entonces, vamos a comparar las cuotas mensuales iguales que debe hacer la empresa prestando este dinero a esta tasa con el dinero que ella tiene disponible cada mes después de haber hecho las ventas respectivas. Y como podemos ver, dijimos que tiene 64.800 pesos disponibles cada mes para invertir. Y si hace este préstamo en este periodo de tiempo y bajo esta tasa, pues sencillamente podrá cubrir el saldo que le falta y adquirir estos equipos. Ahora bien, maximicemos un poco la situación. Vamos a hacer un comparativo con otra cotización que recibió la empresa que estamos estudiando. Aquí está. Es decir, ahora tenemos que la empresa fue a otro proveedor, le cotizó los mismos artículos a un precio determinado y entonces vamos a comparar realmente cuál opción es la mejor a grandes rasgos. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a ver. En este caso, hemos tomado esta pequeña tabla para hacer un comparativo muy simple sobre estas dos opciones. Y vamos a ver cómo lo hicimos. Sencillamente, la cotización sin financiación, es decir, si pagáramos de contado, ¿cuánto deberíamos depositar a Mr. Músculo, el primer proveedor? Sencillamente el total de la factura. De igual manera, a Mr. Cartílago, ¿cuánto tendríamos que depositarle? El total de su factura. Ahora, la cotización con financiación. Recordemos que cada proveedor también ofrece un crédito a su cliente a diferentes tiempos con una diferente tasa de interés. Y entonces, para Mr. Músculo con financiación tendríamos el total. Y también para Mr. Cartílago, que ya lo hemos calculado en las respectivas tablas de amortización. Entonces, podemos notar que a grandes rasgos Mr. Cartílago dio un total más alto sin financiación y también con financiación el total es más alto. Ahora, ¿cuánto más alto es en términos porcentuales? Vamos a ver. Es sencillo, solamente debemos tomar, en este caso, vamos a decirle a Excel que reste la diferencia entre la cotización que hay entre Mr. Cartílago con la que hay entre Mr. Músculo y la divida entre la cotización de Mr. Músculo. Entonces así vamos a ver que la cotización de Mr. Cartílago sin financiación es un 13% más alta. Ahora, con financiación, ¿será que también es más alta? Pues como vemos en las cifras absolutas, evidentemente sí. Pero ¿será que es más de un 13%, es igual o es menor? Pues sencillamente arrastramos la fórmula y vemos que Mr. Cartílago con financiación es un 16% más costoso que Mr. Músculo. Entonces, esto nos va a servir en caso de que queramos negociar con los proveedores para saber realmente si podemos adquirir sus productos, si también podemos sugestionar a uno con la cotización que nos dio otro, hallar nuestros puntos de resistencia, cuál es el máximo hasta donde podemos llegar, hallar también cuál es nuestro punto objetivo, a qué precio queremos llegar y cómo poder de alguna manera entrar en un juego con ambos proveedores de tal forma que obtengamos los mejores precios con las mejores calidades y tengamos un pago dentro de nuestras políticas financieras y tengamos asimismo una vida financiera saludable para la empresa. Todo lo que se pueda interpretar y derivar de estos cálculos realmente depende mucho de la persona que esté analizándolos y sus posibilidades son infinitas, así mismo como cualquier otro cálculo derivado o conexo que pueda relacionarse con los datos presentes. Entonces, básicamente aprendimos hoy a realizar
estas pequeñas tablas que son muy útiles y la interpretación queda de nuestra parte. Muchas gracias.